Amén, hermano, les saludo con la paz del Señor. Damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Gracias le damos al Señor por poder estar una vez más con todos ustedes. También estamos saliendo a través de la radio La Predicadora. Gracias le damos al hermano Diego de la radio, director de la radio, que nos permite salir por allí. Y bueno, hermano, estamos como siempre en compañía de mi esposa, de mi mamá, de mi hijo Timoteo, desde aquí del 41700. Gracias le damos también por la vida de nuestro amado pastor Ramón Encina, que estuvo recién transmitiendo la primera parte del programa. Y bueno, amados, vamos a hacer una oración y vamos a continuar con esta segunda parte del programa, hermanos. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias por este día, Señor, de vida que tú nos das, Señor, por la misericordia, Señor, que se renueva, Señor, cada día para con nosotros, Señor, trayéndonos salud, trayéndonos paz, Señor, trayéndonos bendición, Señor, cada día en nuestro hogar, Señor, porque tú no nos dejas faltar nada, Señor. Bendice ahora tu palabra, Señor, ayúdanos, fortalécenos para que en todo, Señor, podamos ser enriquecidos, Señor, para que en todo podamos prosperar, Señor, como prospera nuestra alma, Señor, porque tú nos has hecho prosperar, Señor, en nuestro espíritu y en nuestra alma, Señor, por medio de las bendiciones que tú nos diste en Cristo Jesús. Oh Padre amado, bendice a los hermanos, bendice a aquellos, Señor, que están pasando por luchas, por pruebas, Señor, que tú le dé la victoria, que tú bendigas, Señor, a aquellos hermanos que están pasando por diferentes enfermedades, Señor, que tú le estés sanando completamente, Señor, obrando, Señor, por medio de tu palabra que dice que por tu llaga hemos sido sanados, Señor. Oh Señor, y que tú, Señor, puedas producir, Señor, porque dice que tu palabra dice que bien, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y que puedas producir fe, Señor, por medio de esta palabra, Señor, que los hermanos van hablando, Señor, para que aquellos que no creen, crean, Señor, en este último tiempo, Señor, porque este es el último tiempo, Señor, dice, y tu venida está cerca. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, hermano. Gracias damos al Señor. Gracias, Señor. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor ahí en el libro de Efesios. Habíamos hablado el programa pasado acerca de que nosotros tenemos diferentes tipos de materiales para edificar. Y los materiales hablan de la provisión de Dios y de la obra del hombre. Y la provisión de Dios era el oro, la plata y las piedras preciosas, que hablaban de la vida de Dios, la redención y la palabra y el Espíritu Santo. También vimos que estaba el heno, la madera y la hojarasca, que eso hablan del esfuerzo del hombre, del orgullo del hombre, de la vanagloria del hombre. Y bueno, y nosotros hablábamos que el fundamento ya está puesto, que el fundamento es Cristo, como dice ahí en 1 Corintios, creo que capítulo 3, versículo 10, y dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿no? Y en el libro creo que de Hechos dice que nosotros edificamos sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y el fundamento que ellos pusieron no es otra cosa que al nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y sus enseñanzas. 1 Corintios 3:10, creo que es. Sí, el 11. El 11, amén. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Y dice, Cristo es el fundamento, Cristo es la cabeza y Cristo es la vida del cuerpo. ¿Vio? Y ahí escuchando otra vez el programa pasado y hablando un poco con el pastor, gracias le damos al Señor. Estas cosas a veces suceden, hermanos. Estas cosas a veces suceden y gracias le damos al Señor. Entonces, y hablando un poco con el pastor, hubo un pequeño error de expresión, ¿no? Yo dije que no toda la iglesia era el cuerpo de Cristo, ¿vio? No toda la iglesia era el cuerpo de Cristo, y me equivoqué, ¿vio? Entonces quería aclarar ese punto, porque está bueno aclararlo, porque hay hermanos que no tienen entendimiento en cuanto a estas cosas, y si nosotros presentamos la palabra de una manera incorrecta, ya creamos un pensamiento incorrecto en los hermanos. ¿Vio? Entonces dice en el capítulo 1 del libro de Efesios, versículo 23.
Vamos a leer, hermano. 1:23. Podríamos leer un poquito antes, desde el 22 y el 23 podemos leer, de capítulo 1 de Efesios. Gracias, Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. 1, 22 y 23. Amén. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Y yo me equivoqué diciendo que la iglesia y el cuerpo de Cristo eran dos cosas diferentes. Entonces quería aclarar eso. ¿Vio? Porque dice ahí la palabra que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Vio? Y esto se tiene que sujetar a la cabeza que es Cristo, como dice ahí en Colosenses 1:18. Gracias, Jesús. Amén. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Vio? Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces la iglesia se edifica, haciendo un repaso, se edifica, dice, sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles, que no es otro que Jesucristo mismo. Y entonces nosotros vemos que Cristo es la cabeza, es la vida del cuerpo y es aquel que la sostiene. ¿Vio? Como leía, el pastor leía también ahí en Efesios 5, creo que 5:22, hablando de que el Cristo la sustenta, la sostiene y la cuida, dice. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Efesios. Puede ser un poquito más abajo. Así como la iglesia está sujeta para santificar el pecado. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Bueno, ya vamos a buscar ese versículo, hermano. A veces vienen versículos a la mente y no lo encontramos. 29. Gracias, Señor. 5:29 de Efesios. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Vio? Nadie aborreció su propia carne, dice, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. ¿Y por qué cree usted que Cristo la cuida a la iglesia? Porque es su cuerpo. Y de ese cuerpo va a sacar la costilla que es la esposa. ¿Vio? Y nosotros tenemos que, como hablábamos el programa pasado, tenemos que ver de qué manera edificamos la iglesia. Tenemos que edificar una iglesia que le traiga honra al nombre del Señor. Por eso leíamos nosotros ahí en 1 Corintios capítulo 3. Gracias, Señor. Alabado sea su nombre. Gracias, Jesús. Leíamos ahí que la manera de edificar la iglesia. ¿Y qué lugar ocupamos nosotros en esta tarea? Nosotros somos colaboradores de Dios. Usted es un colaborador de Dios cuando edifica la iglesia. Y usted me dirá, pero yo no tengo ningún ministerio dentro de la iglesia. Pero en el lugar donde Dios lo puso, usted funciona y ahí edifica la iglesia. De esa manera se edifica la iglesia. 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Vio? Él puso el fundamento y dijimos que el fundamento era Cristo mismo. ¿Vio? Y entonces dice, nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Tenemos que edificar sobre ese fundamento. ¿Cómo edificamos sobre ese fundamento? Con los materiales que Dios nos dio. Si nosotros no usamos los materiales que Dios nos dio, entonces no podemos edificar, o sea, podemos edificar, pero no vamos a edificar algo que soporte el día de la prueba, como habíamos visto. Porque el día de la prueba va a venir. El día dice, pues por el fuego, dice, será revelada. El día de la prueba va a venir, ¿vio? Entonces nosotros tenemos que ver qué lugar ocupamos nosotros. Bueno, los hermanos que son colaboradores de Dios, nosotros tampoco son cualquier hermano.
son hermanos crecidos, maduros y desarrollados en la fe, en la vida de Dios. ¿Vio? No puede un niño, fíjese, usted póngalo en lo natural a un niño a edificar su casa. No lo va a lograr, porque por más buena intención que tenga, no tiene la capacidad para hacerlo. No se desarrolló en él la capacidad para hacerlo. ¿Vio? Y la capacidad de la vida de Dios, bueno, Él tiene vida en Él, pero no tiene, esa vida no se desarrolló, o el entendimiento no se desarrolló en Él para poder edificar una casa para Dios. O una casa, en ese caso, para sí mismo. Bueno, el hermano que recién llega tiene que aprender. Por eso vio que hablábamos, creo que fue el programa pasado o el anterior, hablábamos de que la experiencia que nosotros tuvimos cuando conocimos la gracia. El pastor nos llevaba a nosotros a que nosotros teníamos que sentarnos y aprender. Y eso es algo que a la carne no le gusta. La carne quiere enseñar. ¿Y qué va a enseñar la carne si la carne no sabe la voluntad de Dios? La carne no sabe ni tampoco se quiere sujetar a la voluntad de Dios. Entonces ahí nosotros nos tuvimos que sentar y tuvimos que aprender. Aprender que tuvimos un nuevo nacimiento, que el viejo hombre murió, que fue sepultado, que ahora resucitamos en una novedad de vida, que fuimos bautizados en un cuerpo, como dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 3. Gracias, Señor. Aquí dice que fuimos bautizados en su muerte, pero vamos a leerlo también ese versículo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Eso en cuanto a la vieja vida. ¿Ve? La persona que recién llega al conocimiento del Señor, al camino del Señor, tiene que aprender estas cosas. Tiene que aprender que Él fue bautizado en la muerte de Cristo. ¿Quién fue bautizado en la muerte de Cristo? Su vieja vida. Y que ahora vive una vida para Dios. Y cuando Él vive una vida para Dios, entonces tiene que aprender a caminar en este camino de santidad, en este camino de paz. Tiene que empezar a caminar en Cristo, porque también dice, creo que en el libro de Filipenses, dice, de la manera que habéis recibido a Cristo, dice, andad en Él. ¿Y cómo lo recibimos al Señor Jesucristo? Lo recibimos por fe, y tenemos que andar en Él por la fe, creyendo todo lo que Él dice, creyendo todo lo que Él nos transmite a nosotros por medio de la vida que hemos recibido. Y entonces de esa manera nosotros edificamos la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Cada uno en su lugar. Por eso leíamos ahí en Romanos 12. ¿Vamos a leer ese versículo? 1 Corintios 12:3. Amén. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Veo que no hay acepción de personas si hay una fe genuina. Si hay una fe genuina frente a la palabra de Dios, entonces no hay acepción de personas. Si la persona cree, no importa de dónde venga. Si cree que ella fue crucificada, muerta, sepultada y resucitada con Cristo como una novedad de vida, no importa de dónde venga. ¿Vio? Porque dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Y el que escribió esta carta era un judío. Y está en el mismo cuerpo que nosotros estamos, en el cuerpo de Cristo. Entonces no hay acepción de persona en el cuerpo de Cristo. Dios no mira así. La ley tal vez miraba así, como hablaba el pastor, que la ley era solamente para el judío. Entonces, ellos tenían la ley, ellos tenían el reino y tenían el sacerdocio. Ellos tenían esas tres cosas. Ningún otro pueblo de la tierra lo tenía. Por eso ellos eran el pueblo escogido de Dios. Pero como ellos desecharon al Mesías, entonces Dios vino a los gentiles. Y cuando dice que vino a los gentiles, ahí ya no nombra un país, una ciudad o un pueblo reducido. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Entonces dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Y bautizado quiere decir sumergido, hechos parte. Y nosotros por el Espíritu Santo fuimos hechos parte del cuerpo de Cristo ahora. El Señor nos sumergió ahí en el cuerpo y dice, y no importa que sean, dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres.
A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, a todos se nos dio la misma vida, todos los que creemos. ¿Vio? Sí. Acá en Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Vio? Dice, derribando la pared intermedia. Ya no hay separación entre judíos y gentiles. Ya todos están dentro de un mismo cuerpo. ¿Vio? Están todos dentro de un mismo cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Efesios, dijiste, 2:14 2:14. y el 15:30. ¿Vio? Porque dice, porque Él es nuestra paz. Fíjese, podemos leer desde donde comienza. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, ahí no habla a nosotros. ¿Vio? Vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. Por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. Por los judíos nosotros éramos llamados incircuncisión. ¿Vio? En aquel tiempo estabais vosotros sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno de los pactos y las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Vio? No nos correspondía a nosotros la salvación que le vino a los judíos, pero ellos la desecharon. Y por la misericordia de Dios entonces nos alcanzó a nosotros. Entonces dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Vio? Amén, gloria a Dios. Entonces, Gracias. dentro del cuerpo de Cristo también entran los judíos. ¿Vio? Pero ahora no es que Dios los desechó, ahora Dios los dejó a un lado porque vino a los gentiles por cuanto ellos desecharon al Mesías. Pero después dice que Dios se volverá a los judíos, porque hay un remanente escogido por Él. ¿Vio? Entonces Él tiene que volver a los judíos. Tendrá que volver para poder sacar ese remanente y unirlo al cuerpo. ¿Vio? Pero lo más importante que yo quería aclarar era lo que dice ahí en el 1.23. Podemos leer un poquito más arriba. Dice, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿No? Entonces ahora vemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que dentro del cuerpo de Cristo hay muchos miembros. Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo, usted es otro miembro. Ahora tenemos que ver qué lugar nosotros ocupamos dentro del cuerpo. ¿Qué lugar ocupamos nosotros dentro del cuerpo? Y cuando nosotros encontremos nuestro lugar dentro del cuerpo, entonces tenemos que empezar a funcionar como miembros del cuerpo de Cristo, entrelazándonos los unos con los otros, para el buen funcionamiento del cuerpo y para que el nombre del Cristo sea glorificado. Amén. Amén. Porque cuando su cuerpo funciona bien, cuando su cuerpo hace una tarea y la tarea queda bien hecha, ¿quién es glorificado? Usted es glorificado. No es glorificada su mano o su pierna, no es glorificada una extremidad de su cuerpo. Usted es glorificado. Todo su cuerpo junto con la cabeza es glorificado, pero lo que ven es la faz de usted, su cara, su cabeza. Bueno, cuando la iglesia manifiesta la vida de Dios, la gente ve a Cristo manifestándose a través del cuerpo. Y entonces dan gloria a Dios. ¿No? El nombre del Señor es alabado y ensalzado. Y entonces leímos ahí en 1 Corintios 12:12, donde dice que por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. 12:13. Y ahí en Juan 1:16 vamos a leer. A ver qué dice ahí. Alabado sea su nombre. Juan 1.16. Amén. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Amén. Claro, porque ahí dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿No?
Y en Juan dice, de su plenitud tomamos todo, dice. ¿Vio? De toda la vida que Él tiene dentro de Él, o sea, Dios mismo dentro de Él, ahora somos partícipes todos. ¿Por qué? Porque somos su cuerpo. Ahora usted tiene la misma vida que Cristo tenía cuando vivía sobre este mundo. ¿Vio? Y mayor, porque dice que cuando Él resucitó, recibió la supereminente grandeza de su poder, la vida del Padre, el poder del Padre, entró en Él, lo resucitó entre los muertos, se convirtió, por decirlo de alguna manera, en el Espíritu que da vida y hoy está dentro de nosotros como vida. ¿Vio? Esa es la vida que nosotros tenemos que manifestar. Ahora, como decíamos, un solo miembro del cuerpo no puede manifestar esa vida. Y usted me va a decir, no, hermano Nicolás, usted está equivocado. Sí podemos manifestar la vida de Dios. Oh, sí, pero podemos manifestar un carácter de la vida de Dios. Usted puede manifestar la misericordia. Yo puedo manifestar la paciencia. Otro hermano puede manifestar el amor. ¿Vio? Hay un hermano que nosotros conocemos que es tan evidente en él el amor. ¿Vio? Y el amor lo lleva a él a hacer cosas que yo a veces lo miro al hermano y le digo, hermano, yo no sé si haría lo que vos hacés. Y él me dice, lo que pasa, hermano, que yo descubrí lo que es el amor en mí, lo que es Dios en mí. Y bueno, y el hermano llegó hasta ese punto. Y él pudo desarrollar esa virtud de la vida de Dios en él. ¿Ya? Y en mí se pudo desarrollar otra virtud, que tal vez es la paciencia. Hay gente que me mira y me dice, yo no sé cómo poder mantener tanta paciencia frente a tantas adversidades y dificultades. Y yo digo, gracias al Señor, porque no soy yo, sino que la gracia de Dios en mí. ¿Vio? Entonces ahí nosotros nos vamos entrelazando. Dice ahí que el cuerpo, dice, bien concertado y unido, dice, va creciendo entre sí, dice, para ir edificándose en amor. ¿Vio? Y ahí entramos todos, hermano. Todo nos metió Dios ahí dentro del cuerpo. ¿Cuándo nos metió Dios dentro del cuerpo? Nosotros ni sabíamos que éramos parte del cuerpo de Cristo antes. ¿Vio? Creíamos que Cristo era el Salvador, que habíamos venido a morir por la humanidad, pero ni no sabíamos que había cuerpo de Cristo. No sabíamos que la iglesia era el cuerpo de Cristo. Pero ahora la gracia nos llevó a ver que el cuerpo de Cristo es la iglesia y que dentro de ella estamos todos nosotros. Y que nadie, ni siquiera el pastor de su iglesia le puede decir a usted que usted no pertenece más al cuerpo de Cristo. Porque lo que lo metió a usted dentro del cuerpo de Cristo fue la sangre y la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Vio? Nadie nos puede sacar de ahí. Yo tampoco le puedo decir a usted, hermano, no pertenece al cuerpo de Cristo. Eso es algo que el Señor determina. ¿Vio? Pero lo que la palabra de Dios dice, que la iglesia es su cuerpo. ¿Vio? Y que Él es la vida del cuerpo. Y que Él la cuida, la sostiene, y la sostiene y la adorna para después presentársela a sí mismo. Dijimos, Efesios creo que está, ¿no? Efesios 4, 15 y 16. 4, 15 y 16 del libro de Efesios. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fíjese, sí. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero ¿y cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esto? Y se logra siguiendo una dirección. Bueno, Dios constituyó, porque si usted va más arriba, va a poder entender todo lo que quiere decir. Si usted va más arriba, podemos leer desde el versículo 1. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación con la que nosotros fuimos llamados? Fuimos llamados para manifestar la vida de Dios a aquellos que no la conocen, a aquellos que sufren, a aquellos que están en este mundo y que dicen que no le encuentran sentido a su vida. Entonces la vida de Dios, vio que el pastor estaba compartiendo acerca de este hombre que estaba, por decirlo de alguna manera, a metros del estanque de Betesda, y él sabía que si él llegaba y se sumergía, el ángel bajaba y lo podía sanar. ¿Vio? Pero aquí llegó uno mayor, incluso mayor que el que puso el pozo ahí. ¿Vio?
y el que llegó ahí no le llevó a él a que se metiera dentro del pozo, sino que lo llevó a la fe. Y entonces él creyó y fue sanado. ¿Vio? Pero fíjese, lo que más nos maravillaba a nosotros con mi esposa es que el pastor compartía que nadie pasaba por ahí, sino solamente los enfermos. Pero sin embargo el Señor pasó por ahí. ¿Vio? Porque había una necesidad. Había una necesidad. Y Dios nos capacitó a nosotros para ir a lugares donde nosotros nunca hubiéramos ido, a no ser que esté la necesidad ahí. ¿Vio? Y a veces nosotros no sabemos dónde está la necesidad. Por eso a mí me gusta tanto ese versículo que está en el libro de Hechos, creo que es en el capítulo 16 o 17, donde dice que había un hombre macedonio, dice, ¿vio? Y Pablo vio a un hombre macedonio, dice, que oraba y decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y él tenía tantos deseos de ir a tantos pueblos, dice, quisieron ir a Troa y el Espíritu le impidió. Intentaron ir a Panfilia y a Cilicia y el Espíritu no le permitía. Pero cuando Pablo dice que estaba en la noche durmiendo, dice que una visión se le vino de noche y vio un varón macedonio en pie, dice que decía, pasa Macedonia y ayúdanos. ¿Vio? Eso es tener una comunión tan íntima con el Espíritu Santo. ¿Vio? Porque si el Señor no hubiera tenido, el Señor, usted me dice, sí, pero era el Señor Jesucristo. Sí, pero Él estaba en una humanidad. Y si no lo hubiera tenido una comunión con el Padre, con el Espíritu Santo, tal vez se hubiera ido a otro lado y no hubiera ido donde estaba el estanque para encontrarse con este hombre paralítico. ¿Vio? Fíjese, este hombre paralítico dice que estaba allí hace 38 años. 38 años. ¿Vio? Y nadie se detenía, claro, nadie se detenía para ayudarlo porque lo único que iban a ir eran los enfermos. Entonces no había nadie que lo agarre y lo metía dentro del pozo. Pero acá llegó el Señor. ¿Vio? Llegó el Señor. Y el Señor hizo una maravilla mayor. No lo metió dentro del pozo. ¿Vio? No lo metió. Vino la sanidad personificada a Él. No lo metió adentro del pozo. ¿Vio? Y así pasa con las personas en este tiempo. Ellos esperan que sucedan grandes cosas. Ellos van detrás de los hechiceros y de tantas cosas. Pero el Señor llega a su vida. Y puede sanar su vida. No necesariamente tiene que ser una enfermedad. No necesariamente tiene que ser un dolor o una pérdida así de su cuerpo. ¿Vio? A veces hay enfermedades espirituales, ¿vio? Como amargura, como rencores. Tantos años la gente guarda. Fíjese, este hombre 38 años estuvo así. ¿Y cuánta gente guarda rencores por 40, 50, 60 años? ¿Vio? Y el Señor llega a su vida y le sana. Porque está cansado de vivir esa vida. Este hombre estaba cansado de vivir esa vida, pero no había quien lo ayude. ¿Vio? Ahora, dice que muchos, porque ahí dice el relato, dice, muchos eran traídos y puestos allí, pero ¿y si eran traídos y puestos allí, qué costaba? Que dejaban uno y agarraban a este hombre y lo metían dentro del foso. Pero ese no era su interés. A ellos no les interesaba hacer esas cosas. Pero al Señor le interesaba el beneficio del otro. ¿Vio? Al Señor le interesaba el beneficio del otro. Y si el Señor, como la cabeza del cuerpo de la iglesia, tenía esas manifestaciones, ¿cuántas cosas? Mire, ayer estaba mirando una película con mi esposa, una película cristiana, y me asombraba de un niño que él leyó una escritura y él decía, leyó la escritura ahí, creo que en Juan, y dice, y cosas mayores que estas harás. ¿Vio? Y él quería indagar y quería saber, a pesar de la incredulidad de sus padres, a pesar de la incredulidad de muchas personas que lo rodeaban, que lo llevaban a que no leyera la escritura, a que no buscara a Dios. ¿Vio? Pero él quería saber, porque quería ser usado por Dios. ¿Vio? Y la palabra dice, si fueres como niño, dice. Si fuese como niño. Y la iglesia está llamada para ser usada por Dios. Porque las mismas obras que el Señor hizo, nosotros tenemos que hacer. Y mayores que esta, dice. Y mayores que esta. Y una vez un pastor le dijo un hombre le dijo a un pastor, le dice, cuando dice cosas mayores de estas, ¿qué será?
Y nosotros siempre pensamos, le decía al pastor, y nosotros siempre pensamos en sanar un cáncer incurable. Pero cosas mayores que esta es que alguien le insulte y usted lo perdone. O que le haga un mal y usted lo perdone. Esas son cosas mayores que estas. ¿Vio? Y entonces, pero esa capacidad el Señor le dio a la iglesia. Esa capacidad le dio a la iglesia. Por eso hay tanto rencor en la humanidad. Porque no está la capacidad en la humanidad, está en la iglesia. La cual es su cuerpo, dice. ¿Vio? Y habíamos dicho en Efesios 4. Entonces leíamos ahí, sí, en el 4.1 estábamos leyendo en adelante. Entonces dice, yo pues por eso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz, del espíritu en el vínculo de la paz, perdón. Un cuerpo, dice, y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todo. Ve que es de todos, no es de alguno nada más. Vio que aquellos hermanos que no conocen la gracia y ellos van por medio de las obras a buscar su salvación, ellos dicen, no, Dios es solamente Dios de nosotros, porque si nosotros alcanzamos el favor de Dios por medio de lo que hacemos, entonces Dios se agrada. Pero nosotros alcanzamos el favor de Dios por la vida que se manifiesta en nosotros. Y la vida se ve en acciones, pero no es por medio de un esfuerzo de nuestra humanidad. Porque esas cosas, como le hablábamos el programa pasado, se destruyen con el uso. ¿Veo? Entonces dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y en todos. Él está en todos. ¿Ve? Está en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Si usted le recibió, tal vez hay alguien que no conoce la fe y nos está escuchando, si usted le recibió como su Señor, le hizo el Señor de su vida y le dejó entrar a Dios dentro de su corazón, dentro de su espíritu y le rindió toda su vida a Él, entonces tiene que saber que usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte de la iglesia. Y entonces ahora nosotros somos llevados a que tenemos que obedecer al Señor por medio de la vida de Dios que está en nosotros. ¿Cómo le tenemos que obedecer? Rindiendo todo nuestro ser. Habíamos hablado de que el apóstol Pablo le escribía a la iglesia y dice, os ruego por las misericordias de Dios, por todo lo que Dios hizo por medio de Jesucristo para nosotros, en favor de nosotros. Por eso nosotros tenemos que rendir todo nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo para el Señor. ¿Vio? Entonces dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y en todos. Pero cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Ve? Por eso cada uno de nosotros tenemos que descubrir el don y el lugar que nosotros ocupamos dentro del cuerpo de Cristo. Vio que después nosotros hemos visto en el libro de Romanos, en el capítulo 12, que vamos a leer ahí, las diferentes operaciones. ¿Vio? El servicio en servir, el que reparte con solicitud, dice... ¿Vio? El que preside con liberalidad, dice. ¿Vio? Entonces no todos estamos para ocupar el mismo lugar en el cuerpo. ¿Vio? Entonces dice, pero cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida de la fe del don de Cristo, por lo cual Dios subiendo a lo alto, y ahí está la aclaración, ¿ves? De lo que estamos hablando, por lo cual subiendo a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, dice, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos, ¿ves? No exceptúa a nadie, hasta que todos lleguemos. Unos hemos alcanzado una estatura en cuanto a la manifestación de la vida de Dios, en cuanto a la fe, otros han alcanzado una estatura inferior y otros han alcanzado una estatura superior a la nuestra. ¿Vio? Entonces dice, pero hay una estatura, hay un patrón marcado por el Padre, que es
es nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, sí. ¿Vio? Entonces dice, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Él alcanzó la plenitud. Gracias. Ahora nosotros tenemos que llegar hasta ahí. ¿Y qué vamos a hacer una vez que lleguemos hasta ahí? Entonces tenemos que empezar a manifestar. ¿Vio? Por eso el apóstol Pablo, creo que en el libro de Filipenses, él dice, y nosotros que somos perfectos, dice. ¿Vio? Una cosa sintamos, dice. Y si otra cosa sentí, esto también lo revelará Dios. Pero dice, en esto que hemos alcanzado, dice, sigamos la misma regla y sintamos todos una misma cosa, dice. Habíamos dicho otro versículo, ¿no? Romanos 12, Sí, 12. 12:6. 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme A la medida de a la la fe. medida de la fe. ¿Vio? Y entonces ahí nosotros tenemos que descubrir el don que tenemos. Usted tiene que descubrir el don que tiene. Y hay diferentes dones. Nosotros cuando miramos los dones que se ven. Miramos al apóstol, miramos al profeta, miramos al evangelista, al pastor y al maestro. Miramos los dones que se ven. Pero dentro del cuerpo hay miles de dones que no se ven. Que no se ven a simple vista, pero en la manifestación de la vida de Dios en el cuerpo se terminan viendo. Se terminan haciendo evidentes esos dones, porque resultan en beneficio del cuerpo y después en beneficio de aquellos que sufren. Sí. Acá en 1 Corintios 12, en el 4, desde el 4 podríamos leer. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provechos. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Yo, fíjese qué maravilloso. Gracias, Jesús. Entonces usted y yo tenemos que descubrir primeramente la capacidad que está dentro de nosotros, cómo se desarrolla y hacia dónde nos lleva esa capacidad. Entonces hacia dónde nos lleve esa capacidad, ¿vio? Fíjese que nosotros tenemos que saber discernir, ya no como niños fluctuantes, como dice ahí en el libro de Efesios, sino ya como hombres espirituales, maduros, crecidos y desarrollados. Tenemos que saber discernir cuando es una capacidad del hombre interior la que se manifiesta en nosotros o cuando es un sentimiento de la carne, porque a veces los hermanos confunden, ¿vio? Por medio del sentimiento una función que se desarrolla en ellos. Pero no es nada más que un mérito de la carne, un carisma de la carne. Pero cuando es la manifestación de la vida de Dios en beneficio de otro, entonces eso resulta en beneficio del otro y le trae gloria al Señor. ¿Vio? Le trae gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que ver. Dice, estábamos leyendo ahí en el capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. ¿Ve? Estamos llamados todos a alcanzar. Todos estamos llamados a alcanzar. ¿Vio? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Vio? A la unidad de la fe. Que todos creamos lo mismo. Que todos sintamos lo mismo, que todos manifestemos lo mismo. Esa es la unidad de la fe. ¿Vio? Que todos tomemos a Cristo como la cabeza del cuerpo. Esa es la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué esto? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si nosotros no buscamos el desarrollo de la vida de Dios en nosotros, manteniendo la comunión para que esta vida nos lleve a un crecimiento, entonces va a venir cualquiera y nos va a llevar de un lado para el otro. Va a venir cualquier mensaje y nos va a llevar de un lado para el otro, como pasó con los Gálatas. Digo que Pablo fue y constituyó el mensaje de la gracia ahí en Galacia, pero después se fue Pablo y se introdujo Pedro ahí con los de la circuncisión. Vamos a leer ahí en el libro de Gálatas. ¿Vio? Y ellos, por causa de no haberse afirmado en la gracia, entonces vino Pedro otra vez con el mensaje de la circuncisión y otra vez volvieron ellos a circuncidarse y a guardar la ley. Creo que es en el capítulo 3. 2:11. Amén. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, allí en Antioquía se le llamó cristianos por primera vez, ¿no? A los seguidores de Cristo. Le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Fíjese, no era tonto, por decirlo de alguna manera, Pedro, porque él se retraía, dice, de los gentiles cuando lo veían los de la circuncisión. Pero cuando no era observado por los de la circuncisión, entonces venía y comía con los gentiles. ¿Vio? Y entonces, pero él dice, cuando Pedro vino de Antioquía, dice, le resistía cara a cara porque era de condenar. ¿Qué era de condenar? Lo que él quería hacer. Él no se introducía ahí entre medio de los gentiles comiendo con ellos para ser uno con ellos, sino para volverlos a llevar al judaísmo, ¿vio? Para llevarlos nuevamente a la ley. Pero ellos ya habían creído. ¿Vio? Sí. No, y ahí en el 13 dice, ¿no?, que cómo arrastra, ¿no?, eso. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Vio? Fíjese. No solamente nosotros, sino cómo arrastramos a otros, ¿no? Claro, pero fíjese, y en el 14 sí dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Y parece duro lo que hizo el apóstol Pablo acá. Pero si nosotros vamos a la enseñanza, a la doctrina de la iglesia, yo creo que esto ya Pablo lo hizo en una última instancia. ¿Vio? Porque primero dice la doctrina, dice, ve, dice, y habla con él, dice. Y si no te escucha, dice, ve con 2 testigos, dice, y en presencia de 2 o 3 testigos, dice, repréndele. Y si no te escucha, dilo a la iglesia. Y ya no escucha a la iglesia, entonces hay que tenerle por gentil y publicano, dice. ¿Vio? Pero acá como Pedro ya había tomado una postura ya, entonces dice, pero cuando vi, dice, que no andaban rectamente, dice, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. ¿Vio? Ya había llegado a un límite donde ya lo había amonestado varias veces el apóstol Pablo, se ve a Pedro, de que no enseñara el judaísmo nuevamente allí, por cuanto los hermanos ya habían abrazado el mensaje de la gracia. Entonces tuvo que reprenderlo delante de todos. ¿Vio? Entonces, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Vio? Ya había recibido ese conocimiento. Pero como todavía que él estaba abrazado a la iglesia judía, el apóstol Pedro, entonces quería congraciar ahí, entonces venía encubiertamente, ¿vio? Por eso venía encubiertamente. Entonces dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley,
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Era de ¿Vio? condenar. Era de condenar lo que él hacía, porque él venía encubiertamente. ¿Vio? Él venía encubiertamente, venía ahí cuando tal vez Pablo se iba a algún viaje misionero, entonces Pedro venía y trataba de meter otra vez la circuncisión y la ley. ¿Vio? Pero porque él ya había determinado que ese era su mensaje. ¿Vio? Porque si se acuerda que nosotros leímos ahí en Hechos, que cuando hubo ahí un concilio ahí en Jerusalén, dice que Pablo y Pedro se dieron la diestra en señal de compañerismo, y Pedro se fue a la circuncisión y Pablo se fue a la incircuncisión, a los gentiles. Gálatas 2:9. ¿Vio? En Gálatas 2:9, lo vamos a leer ahí. Pondríamos desde el 7. Sí. Dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, acá habla Pablo, ¿no? Como Sí. el apóstol Pablo, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Fíjese. Dicen que ellos eran considerados columna de la iglesia judía. ¿Vio? Y bueno, y entonces ahí se aclaró la situación de que Pablo se le había encomendado el mensaje de la gracia, entonces ellos oraron por ello y los despidieron. Que él vaya con Bernabé a los gentiles y ellos se volvieron a la circuncisión. Pero Pedro se ve que no lo había entendido bien. Y como en la simulación Bernabé también. Claro, Cayó ahí, en esa Bernabé, simulación, pero fíjese, Bernabé había sido despedido junto con Pablo. había sido despedido junto con Pablo. Era compañero de Pablo para ir a predicar y extender el mensaje de la gracia. Pero lo vemos acá cuando Pedro intenta introducir la legalidad nuevamente o el judaísmo nuevamente, vemos que Bernabé es arrastrado en su simulación. Se ve que Bernabé había abrazado el mensaje de la gracia, pero no se había afirmado. ¿No? No se había afirmado. Y eso es lo que pasa con los hermanos en la iglesia. Por eso dice que en la iglesia dice hay miembros honrosos y miembros que no son tan honrosos. ¿Vio? Cuando dice así, no quiere decir que hacen pasar vergüenza a la iglesia, sino que son más débiles y a veces son arrastrados fácilmente. ¿Vio? A veces son arrastrados más fácilmente. Entonces, nosotros tenemos que resguardar a esos hermanos. Tenemos que resguardar a los hermanos que son débiles, porque viene la falsa enseñanza y los seduce y los arrastra fuera de la iglesia. Primera de Corintios 12, 22. 12:22. Yo es como aquella Jezabel, dice, que venía y seducía a los profetas y los arrastraba. ¿Vio? Esa es la falsa enseñanza, es representada allí con Jezabel. Dice que ella seducía a los profetas y los arrastraba fuera del camino. Y así es la falsa enseñanza. La falsa enseñanza viene y nos quiere hacer ver a nosotros que no es tan así como el Señor dice. Que hay un camino alternativo para alcanzar las cosas que Dios nos quiere hacer alcanzar. Pero no es así. Dios ya marcó el camino. ¿Dijimos? 1 de Corintios 12, 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le falta, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Vio? Todos se preocupen los unos por los otros. ¿Vio? Entonces, ahí nosotros tenemos que ver. Y nosotros consideramos al hermano, ¿vio? Pero nosotros decimos que somos el hombre espiritual. Nosotros decimos que somos el hombre espiritual. Y nosotros consideramos al hermano, bueno, pero el hermano que se arregle. No. Dice que nosotros, si nosotros hemos ya alcanzado una estatura, tenemos que cuidar al hermano. ¿Vio? Tenemos que cuidar, dice
lo visten con más decoro, dice. ¿Cómo lo visten? Resguardándolo al hermano. Resguardándolo, no, hermano. No. Si el hermano anda de una manera desordenada, no, hermano, acordate que vos sos parte del cuerpo de Cristo. Acordate que vos tenés la vida de Dios en vos. Acordate que en cada manifestación que vos haces, el nombre de Dios o es alabado o es vituperado. Sí, Señor. ¿Vio? No tenemos que hacer como hizo Caín. ¿Qué hizo Caín? Dice, ¿acaso soy yo guarda de la vida de mi hermano? Sí, somos guarda de la vida de nuestro hermano. ¿Vio? Somos guarda de la vida de nuestro hermano. Si nosotros vemos a nuestro hermano que está por caer al precipicio, no tenemos que dejarlo caer. Tenemos que ayudarlo para que no caiga. Tenemos que hacerlo volver a la comunión con Dios si se ha apartado de la comunión con Dios. Eso es vestirlo con más decoro. ¿Vio? No descubrir su desnudez. ¿Vio lo que siempre nosotros vemos en la mayoría de las iglesias? Un hermano cae y ya se lo señala. ¿Vio? Al pastor nos decía, en la iglesia que yo nací, cuando un hermano caía, dice, se lo ponía en el último asiento. Eso, ¿sabe qué significa? Yo después de tantos años entendí. Cuando él decía, y yo decía, ¿por qué se lo pone en el último asiento? Y porque así se señalaba a los pecadores. Los hermanos entraban a la iglesia y al hermano que veían en el último asiento ya sabían que era el que cayó. Y si la palabra no dice así, dice que tenemos que vestirlo con más decoro. Tenemos que guardarlo. ¿Vio? Eso no quiere decir que vamos a estar de acuerdo con el pecado que el hermano cometió. Tenemos que amonestarnos, como leíamos ahí en 1 Corintios, tenemos que amonestarnos para que él sea salvo. Sea salvo de que de esa condición, no que sea salvo del infierno. Del infierno ya es salvo el hermano, pero que sea salvo de esa condición. ¿Vio? Pero si nosotros lo agarramos al hermano y lo ponemos allá en el último asiento o lo despreciamos al hermano, ¿cómo lo vamos a vestir con más decoro? ¿Cómo vamos a traerle gloria al nombre del Señor? Porque el Señor no hizo así. Acuérdese lo que hizo el Señor. Aquella mujer que ellos estaban apedreando por adúltera, por fornicaria, el Señor la salvó y le dijo, vete y no peques más. ¿No? Fíjese lo que hizo el Señor. No le dijo, bueno, denme una piedra que yo la voy a apedrear con ustedes. ¿No? Le dijo, vete y no peques más, le dijo. Acá en Gálatas 6, 1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Vio? Y el pastor hablaba de la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es el amor. Pero nosotros leemos la ley de Cristo, ¿vio? Y ya es como que, ¿vio? Ya mostramos resistencia. Cuando leemos la palabra ley, ya mostramos resistencia. Pero acuérdese que cuando nosotros vimos el capítulo 8, el libro Romano 1 y 2, decía la ley del espíritu de vida, y habíamos hablado que la ley habla de poder. ¿Vio? Entonces Dios nos dio la ley del amor. ¿Qué es eso? Nos dio el poder del amor. ¿Vio? El poder del amor. Y el amor va más allá. El pastor hablaba y decía que, por ejemplo, del matrimonio. Y una cosa es cumplir la ley. Marido, amad a vuestras mujeres y mujeres sujetaos a vuestros esposos. Esa es la ley. ¿Vio? Esa es la ley. Pero el amor va más allá. Por la manifestación de la vida de Dios que se ve en cada uno de ellos, no hay necesidad de que el mandamiento sea expreso. Ya la manifestación del amor en ellos ya los lleva a ellos a cumplir la justicia del mandamiento. Ya no por el mandamiento, sino por la vida de Dios Claro. que está en nosotros. Ya no es por el mandamiento, ya es por la vida de Dios que se va manifestando y entonces se va haciendo una realidad. Y así se va edificando la iglesia que es el cuerpo de Cristo, hermano. Creo que ya llegamos a la hora y la verdad que está muy lindo el tema. Al principio no sabía un poco cómo entrar en el tema, pero bueno, gracias al Señor que el Señor nos da la sabiduría para poder entrar, hermano. Y bueno, espero que haya quedado claro. Ahora nosotros sabemos que somos parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Amén. El Señor bendiga sus vidas, hermanos. Recuerden que estamos los lunes y los viernes, de 10 a 11 el pastor y de 11 a 12 estamos nosotros. Y puede ver nuevamente las predicaciones en la última trompeta, Pastor Ramón Encina en YouTube, hermano. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar. Padre amado, estamos delante de tu presencia.
Te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí. Y gracias por tu palabra. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús a cada uno de nuestros hermanos. Amén. Amén, hermano. Aleluya. Resucitó, su gloria